Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué se detiene? Oiga, le estoy hablando. ¿Por qué se detiene? Avance. Mire, señorita, hay un control policial. Es solo un control de rutina. Avance, por favor. Señorita, mire, ellos se detienen a esta hora, específicamente y aquí mismo, porque quieren quitarnos todo nuestro dinero. Tengo que llegar a tiempo a mi destino. Hagamos una cosa, señorita. Vamos por este lado de acá, en la calle de las bodegas. Es un poquito largo, pero es más seguro. Ese callejón tiene demasiados baches y vamos a perder 10 minutos. Solamente siga por la vía principal. Mi evento empieza en media hora. Mire, señorita, hagamos algo. Yo le cobro $2, lo mismo de la carrera. Es un poquito largo, pero no importa. Lo que pasa es que aquí hay un sargento que no solo revisa los documentos, sino que quiere el almuerzo de toda la semana. A ver, no le voy a aceptar ningún dinero ni nos vamos a desviar de la ruta. Ayúdeme, señorita, por favor. Si usted tiene su matrícula vigente, la licencia, el seguro, no tienen por qué ponerle multa, la ley es clara. La ley. ¿Sabe lo que es la ley, señorita? Aquí en esta avenida es el uniforme, es la pistola. No lo entiendo. Mire, señorita, la semana pasada me detuvieron 2 horas porque decían que mi llanta de emergencia estaba lisa. Esas 2 horas las perdí y encima de eso tuve que pagarles $40. ¿Usted sabe lo que es ganarse $40 en el día? Precisamente por eso. Si usted le sigue pagando, ellos siguen abusando. Mire, si el policía se acerca, yo misma bajo la ventana y les exijo que nos den el código de infracción. No nos van a sacar ni un centavo. Señorita, es fácil para usted decir que está acá atrás. Si yo les digo eso, se enojan y me cobran 1, 2, 3 veces. Para ellos esto es un deporte. Para mí es perder $40, dinero que necesito para la medicina de mi hija. Confíe en mí por una vez. Si se acercan, yo me encargo. No voy a permitir que le quiten un centavo, le doy mi palabra. Señorita, ¿pero qué va a hacer? ¿Les va a grabar? Ellos se ponen agresivos cuando se hace eso. A ver, no sé exactamente qué preguntas hacer para demostrarles que no somos presa fácil. No lo sé, señorita, no sé qué hacer. Es más, tengo un contacto en la fiscalía que les encantaría conocer si se ponen difíciles. No huya de su camino, por favor. Si quiere que las cosas cambien, tenemos que enfrentarlos con la verdad. Está bien, señorita, pero si caemos en el canchón municipal, usted me paga todas las horas perdidas. No se preocupe. Buenos días. Apague el motor y ponga las manos donde pueda verlas. Porque no queremos ponerlo nervioso, ¿verdad? Oficial, todo está bien como siempre. Bájese del vehículo, con los documentos en la mano. Aquí faltan documentos. ¿Dónde está el permiso de circulación y el seguro? ¿Permiso de circulación? Así es. ¿Y su cédula? ¿La tiene? ¿Por qué la matrícula tiene un nombre y la licencia otro? ¿Quién es Pablo Maldonado? Él es mi hermano. ¿Por qué está circulando en un vehículo de su hermano, señor? Sabía que todo esto es una contravención muy grave, ¿verdad? Oficiales, en verdad, la tricimoto está a nombre de mi hermano. Él me lo presta para trabajar. No entiendo cuál es el problema. Pues entonces enséñeme el permiso de circulación y el permiso que le otorgó su hermano para manejar este aparato. No ve, señorita, me van a poner una multa sin sentido. Seguro me piden dinero y voy a tener que darles de toda mi semana. Solo tengo esto. Todo en regla, oficiales. Ya me puedo ir. Ese es el único documento que tengo. Uy, mi estimado. Ahí sí me la puso muy complicada. Déjeme comentarle que este tipo de vehículos hace 2 días que no están autorizados para trabajar. Oficial, soy su pasajera. Necesito llegar a mi destino. Vaya. Mira nada más, Amanda. La pasajera nos salió valiente.
Aquí el que hace las preguntas soy yo, señorita. Esa llanta de ahí está baja. Y eso representa un peligro de accidente. Además, ese polarizado que tiene este vehículo me parece que está a un tono más alto de lo que permite la ley. A ver, señores oficiales, la llanta es nueva y el polarizado es de original, como ustedes lo saben. Silencio, señor. Que si el oficial dice que es oscuro, es oscuro. ¿O qué? ¿Quiere que llamemos a la grúa y que su pasajera se vaya caminando? Mire, ¿para qué vamos a complicarnos y amargarnos el día con tanto papeleo y multas de $100? Usted sabe cómo funciona esto. Yo tengo sed. Mi compañera tiene hambre. Usted está deprisa. ¿Por qué simplemente no nos deja algo para el café? Y aquí no ha pasado nada. Señor, guarde su billetera, por favor. Señorita, déjelo así. Oficial Gómez. Gómez, proceda con la citación por las llantas y el polarizado. Y por favor, escriba detalladamente el motivo. A ver, usted no me va a decir qué es lo que tengo que hacer. El que da las órdenes soy yo. ¿Usted cree que nos asusta, muchachita? Hagan su trabajo. Si la multa es legal, la pagaremos en el banco. Pero si usted insiste en pedir dinero para el café, eso tiene un nombre en el Código Penal oficial. Usted se cree muy lista, señorita, ¿no? Ahora mismo puedo llevármelos a la cárcel, a ustedes dos por obstrucción a la ley. Señora entrometida, deje de meterse en nuestros asuntos. Amanda, pide la grúa para que se lleven el vehículo al depósito. Y usted, señor, me acompaña a la comisaría. No, señorita. Tranquila, voy a hacer lo que ustedes dicen. Señorita, por favor, espéreme dentro del taxi, por favor. Solo pague y ya puede retirarse, señor. ¿Ya ve? ¿Qué le costaba hacer esto antes de meter tanto drama? Ya, váyase. Antes de que me arrepienta. ¡Muévase! Sí, ve, señorita, usted se va como si nada. Yo solo quería ayudar. Si les dábamos dinero, seguíamos alimentando el... ¿Alimentando qué? Usted con sus clases de moralidad. Y yo perdí $100. 100, entienda, 100. Solo quería ayudar. ¿Sabe qué? Ese dinero era para mi hija. Ella está muy enferma, no puede respirar. ¿Sabe de dónde salió ese dinero? De largas horas de trabajo a doble jornada. He comido solo pan con agua para ahorrar el tratamiento de mi hija. Yo pensé que si nos manteníamos firmes, ellos se irían. Claro. Para usted es fácil. Desde una oficina con aire acondicionado. Para nosotros es una lucha social de cada día. Es lo que he logrado sacar para la salud de mi hija. Pero Usted lo que hace es llegar a su casa. Tiene comida, salud, todo. En cambio yo, bueno, yo... a mí, me quitan $100, me quitan la paz. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo llego a la casa? Mi esposa me va a pedir los antibióticos, el jarabe para mi hija. ¿Qué le voy a decir? La verdad... ¿Sabe qué? ¿Qué le voy a decir? Le voy a decir que una mujer muy educada me dijo que me haga el héroe con esos policías corruptos.
¿Sabe qué? Mi hija no sabe de leyes. Ella lo que quiere es curarse. Necesita su medicina. Yo soy el único que le ayuda en eso. Y ahora le fallé. ¿Qué voy a hacer? No se preocupe. Mire, yo le voy a ayudar. Tómelo. Cómprele paz y fuerza a su hija. Mi oferta sigue en pie. Yo le voy a ayudar. Gracias. Pensé que llegarías más tarde. ¿Cómo te fue con los superiores? No llegué. Vine directo para acá. ¿Pasó algo? Te veo diferente. ¿Algo sucedió en el camino? No. Con el camino no. Con tu gente, Darwin. Dime algo. ¿Quién está encargado de la vigilancia en la Avenida Central y Calle 14? Esa es una pregunta demasiado específica. Esa zona le pertenece al sector norte. Dime, ¿te detuvieron? ¿Te hicieron algo? Detuvieron el taxi en el que venía. Se inventaron infracciones. Lo amenazaron al conductor con llevar su vehículo al canchón. Y a la final, le quitaron $100 bajo la mesa. Carla, ya hemos hablado de esto. En la institución hay miles, y manzanas podridas siempre habrán. Yo puedo pedir un informe, pero sin pruebas... No son solo manzanas podridas. Le quitaron el dinero de la medicina de su hija a un hombre que trabaja 12 horas diarias. Pero... Lo humillaron frente a mí. Solo porque tenían armas y uniformes. Le robaron en mi cara, Castillo. Eso es una acusación grave. Pero sabes que los procesos son muy lentos. Para eso estoy aquí. Vas a ejercer tu autoridad como coronel para identificar esa patrulla. Y lo citarás por irregularidades en el reporte de turno. ¿Y luego qué? ¿Mi palabra contra la de ellos? Recuerda que yo soy nuevo en esta base. Si digo algo, nadie me va a creer. Se hace y punto, Castillo. Es una orden y soy tu superior. La ley es para todos. ¿Y las pruebas? Esas no las tenemos. Ahí entro yo. Tengo el audio de la extorsión en mi teléfono. Las placas de la patrulla y sus nombres. Estás decidida a hundirlos, ¿verdad, amor? Para eso estamos aquí. Para eso nos trasladaron. Lo entiendo, Carla. Lo entiendo. A ver. No quiero hundirlos por deporte. Quiero que ese taxista recupere su dinero. Y esos dos entiendan que el uniforme está para proteger, no para asaltar. Está bien. Los quiero conocer personalmente. Y llama al taxista. Él nos va a ayudar. Muchas gracias por ayudarme. Y darme la esperanza de que la justicia aún existe. ¿Por qué se detiene? Señor, no puedo continuar. ¿Pero por qué? Necesito llegar a tiempo. Ahí están esos oficiales buitres que estuvieron ayer. Yo no quiero pasar por lo mismo. Usted no se va a dar la vuelta. Va a continuar recto. En el caso que lo detengan, va a ser exactamente lo que hizo antes. No cambie nada. Señor, por favor, si me quitan el vehículo, yo ya no sé qué hacer. Usted no está solo. Yo estoy aquí para ver la verdad. ¿Por qué se detiene? Avance. Si no lo hace, les dará la excusa perfecta para que piensen que está intentando huir. Está bien. Vaya, vaya, mira qué tenemos aquí. Es nuestro cliente favorito. Cuéntanos,
¿Qué pasó? Solo soy yo. Y estaba solo de paso, señor. ¿Pasa algo oficial? El señor está conduciendo correctamente. ¿Por qué nos detienen? Otro preguntón. Al parecer en este taxi solo sube gente preguntona. Bájate. Queremos ver si llevan algo pesado. Joven, por favor, déles lo que quiera y, por favor, y vámonos, ¿sí? ¿Bajarme? ¿Bajo qué cargo oficial? ¿Cuál es la sospecha razonable? ¿El vehículo tiene las luces bien? ¿El piloto está sobrio? ¿O acaso es que ese uniforme creen que les da el poder para detener a cualquiera por solamente deporte? A ver, escúchame bien, muchachito. Te me estás poniendo muy alzado. Te bajas ahora o te saco por la ventana. Aquí la ley soy yo. ¿Entendiste? Señor, usted no haga nada. Oficial, entonces, proceda. Sáqueme. Pero antes que nada, asegúrese que su cámara corporal esté funcionando, porque algo me dice que su cámara no funciona. ¿Cámara corporal? ¿Te crees muy sabiondo, muchachito? Escúchame bien, cara de niño. Dígame, oficial. Las únicas cámaras que importan aquí son las de mis ojos, y yo estoy viendo a dos payasos obstruyendo un procedimiento policial. No. Oficial, tranquilo, él no sabe lo que dice. Por favor, yo le voy a dar lo que usted quiera y déjenos ir, ¿sí? Usted cállese. Su amigo acaba de cometer una falta muy grave y respetó a la autoridad en pleno ejercicio de sus funciones. Y eso como mínimo son 24 horas en el calabozo. No es ningún delito preguntar por el motivo de la detención. Si usted se siente irrespetado por la verdad, es problema de su ego, no de mi conducta. ¿Así? ¿Así? Pues mira lo mucho que me importa tu opinión, muchacho. Amanda, llama a la grúa. Di que tenemos un vehículo para el canchón municipal por falta de documentos y por la actitud hostil del chofer. No, se lo ruego, por favor. No se lleve mi herramienta de trabajo, no se lleve con la grúa. Mis papeles están en regla, usted lo sabe. Escucha, señor, a su amigo. Él es el que le está hundiendo. Si tanto quiere jugar el jovencito a ser abogado, que lo haga, pero en la cárcel. Mire, se la voy a poner fácil porque usted me cae bien. La multa por irrespetar a la autoridad y por la revisión técnica fallida es de $200. ¿$200? Así es. Y los quiero ahora mismo. Si usted paga, me voy a olvidar totalmente de la grúa y de la cara de este idiota. Pero señor, si eso lo sacó en 2 meses. Tienes 1 minuto. A los 60 segundos, Amanda, presiona el botón de la radio y llama a la grúa. ¿$200? Vaya tarifa tan específica para no estar en ningún código de tránsito. Es para ayudarles. Es su decisión a la final. Tranquilos, voy a ver cuánto tengo, pero no se lleve mi tricimoto, por favor. ¿Sí ve? Aproveche que su amigo le va a ayudar, ya que usted es del problema. Solo tengo $60. Es lo único que tengo, pero no se lleven mi tricimoto. A ver, vamos a calmarnos todos. Oficiales, quiero pedirle unas disculpas. Señor, guarde su dinero. Yo voy a pagar ese dinero. En serio, lamento los inconvenientes. Aquí tienen su dinero. ¿Ya ve lo fácil que es solucionar las cosas hablando? Ahora váyanse de aquí. No los quiero volver a ver. ¡Váyanse! Antes de que me arrepienta. ¡Muévanse! Por eso es que salgo todos los días a ser operativo. Toma. Esto es para ti. Muy bien, mi cabo. Me gusta hacer equipo con usted. Sí ve, joven, yo no le mentía. Esto pasa cada día, en el mismo lugar y con los mismos tipos de siempre. Sí, señor. No se preocupe. Mire, joven, cada día se inventan algo nuevo. Que las llantas, primero fueron $10, después $20, $200 y así, cada día. Vi la cara de esos tipos y se nota perfectamente que disfrutan del sufrimiento ajeno. Y ahora me toca mañana trabajar igual como todos los días.
Tal vez los encuentre por ahí y tenga que darles dinero para que no se lleven mi taxi. Y yo me voy a quedar sin dinero para el tratamiento de mi hija. Se equivoca, don Wilson. Hay trampas que solamente funcionan si hay alguien viéndolos de frente. Pero le prometo algo. Por lo que más quiera, eso se va a acabar esta misma tarde. Ese par de uniformados no van a volver a pisar esta avenida. Don Wilson, ¿Y qué hace usted aquí? ¿Viene otra vez a darme clases de leyes cuando yo estoy perdiendo mi trabajo? vengo a pedirle perdón y a darle la esperanza que esa clase de calañas ya no van a estar más en las calles. ¿Y cómo van a hacer eso? A ver, sin pruebas no hay justicia. Solo hasta hoy. Me presento. Soy la general Carla Narváez. Y él es mi esposo, el coronel Darwin Castillo. Somos los nuevos superiores de esta ciudad. ¿En serio? Así como usted, hay muchos conductores que pierden su dinero y ellos siguen libres. Son muy amables. Gracias por todo. Ahora creo que vamos a conducir y trabajar con tranquilidad. Así es. Así que ya no tiene que preocuparse. Es más, esto es para usted, para las medicinas de su hija. Ese par le van a devolver cada centavo que le quitaron. Acéptelo, por favor. Vamos a encargarnos de cortar esto de raíz. Muchas gracias. Con permiso. Mi cabo, ¿seguro que no vamos a tener problemas? Los conductores se miraban muy molestos. Claro que no, Amanda. Además, ¿a quién le van a decir? Les dije que era tasa de mantenimiento autorizada por el establecimiento. ¿Seguro no vamos a tener repercusiones? Ninguna. Maquillé todos los recibos para que salgan como consumo de logística externa. Además, yo soy la autoridad. Soy la voz de la ciudad para esos empleados. Tiene razón. Con lo que sacamos este mes de todos los conductores, ya tengo para comprarme un bolsito de marca. Aquí Gómez, ¿qué pasó? El nuevo coronel quiere conocer a su equipo y los reportes de nómina en la mano. ¿Los reportes de nómina? Pero ahí están los cobros que hicimos. Tranquila, Amanda. Este coronel es nuevo, no sabe cómo funciona el sistema. Copiado, en 20 minutos estamos ahí. Vamos. ¿Qué haces ahí sentado como si fueras el dueño? Levántate ahora mismo de aquí, antes de que te saque a patadas de esta institución. Ese lugar es del coronel Castillo. Usted es... El idiota. El bueno para nada. Y tranquilos. No se preocupen en recordar sus insultos. Ya está. El día de hoy se acaba sus carreras. Coronel, discúlpenos, no sabíamos, pensamos que era un civil cualquiera. Ese es su problema. Creen que porque una persona viste sencillo, no merece respeto. Pero aquí manda la ley, no su arrogancia. Fue él. Él me obligó a tratarlo así. Yo solo seguía órdenes. ¿Siguiendo órdenes, oficial? Entonces siga esta orden. Póngase firme ante su general. ¿General? No solo humillaron a un superior, sino que robaron y han deshonrado ese uniforme. Mi general... Entreguen sus armas y quedan fuera de la institución. Y van a devolver cada centavo que se han llevado.
pero lo harán desde una celda de máxima seguridad. General, coronel, yo tengo familia. Yo no puedo perder este cargo. De lo contrario, perdería todo. Por favor, denme una segunda oportunidad para demostrarles que tienen al mejor oficial. Solo fue un momento de debilidad, se los juro. ¿Una oportunidad más para qué, Roger? ¿Para seguir robándole al pueblo que confía en nosotros? Tu debilidad tiene un precio. Y es ese uniforme que ya no te pertenece. General, usted que es mujer, entiéndame. Roger me manipuló. Me dijo que si no hacía todo lo que él me decía, me iba a hacer la vida imposible. Yo soy víctima de sus amenazas. Por favor, no me envíe a la cárcel. Yo puedo trabajar el doble, sin sueldo, lo que sea. No use su género para justificar su falta de integridad. Ser oficial no es un privilegio para llenarse los bolsillos. Es un sacrificio. Tuvo 1000 de oportunidades para denunciarlo, pero eligió ser su cómplice. Así es, Roger, ese uniforme no se negocia, se honra. ¿Y ustedes decidieron venderse por unos cuantos billetes? Bueno, lo hecho está. Pero esa súplica de misericordia se acabó en el momento que ustedes decidieron humillar a un civil y robarle al Estado. Así que ahora largo de mi vista. Pero, por favor, mi general, mi coronel. Que les sirva de lección. En esta institución llega la justicia, tarde o temprano. Buen trabajo, coronel. Igualmente. Ese reporte tiene que entregarse. Claro que sí.